El desastre de Anual. El ejército español. Uno de los problemas que más preocupaba a grandes masas de españoles era la cuestión de las quintas. El sistema de reclutamiento permitía que los adinerados pudieran ser eximidos de realizar el servicio militar pagando entre 1.500 o 2.000 pesetas, o bien comprar a otro mozo para sustituirlo. Esto hacía que únicamente fueran las clases sociales más pobres las que terminaban poniendo la sangre en cualquier enfrentamiento de las tropas españolas. Así sucedió en Cuba y Filipinas, algo que todavía estaba tierno en las mentes y corazones de muchos españoles. La cuestión de las quintas era vieja y había sido una de las reivindicaciones más importantes de las clases sociales afectadas y de la izquierda. En 1912 el gobierno de Canalejas trató de poner un parche al problema. Obligaba a todos los mozos a realizar el servicio militar, pero todavía quedaban privilegios. Aquellos que pagaban 1.000 pesetas únicamente realizaban el servicio durante 10 meses y los que pagaban 2.000 únicamente 5 meses. Los gobiernos españoles sabían que la intervención en Marruecos supondría la pérdida de cuantiosas vidas. Sabían también que la posición de la opinión pública y de las fuerzas de izquierda era cada vez mayor y más poderosa. Así que pensaron que la solución podría ser hacer que los muertos fueran los propios marroquíes. Se creó para ello la policía indígena, las fuerzas regulares y el tercio extranjero o legión. Pero era bastante lógico el pensar que la fidelidad de esas tropas, sobre todo al enfrentarse a sus propios pueblos, no sería a prueba de bombas. Los bloqueos y posiciones. La red de comunicaciones del RIF en 1921 estaba muy poco desarrollada. Las carreteras eran malas y apenas había líneas de ferrocarril. Los asentamientos urbanos eran igualmente pobres y de escaso desarrollo. En estas circunstancias, el ejército español tuvo que ingeniárselas para realizar los movimientos de tropas necesarios y asentar a sus hombres. El ejército español estableció campamentos de sector, dada la inexistencia de una red urbana desarrollada. Desde estos campamentos controlaban los convoyes destinados a realizar los suministros y las tropas que llevaban a cabo las operaciones militares. Con estas operaciones trataban de alcanzar las posiciones que querían ocupar. Posteriormente las fortificaban precariamente, se construía un campamento secundario y volvían al campamento de partida. En definitiva, el campamento sustituyó de alguna manera a la ciudad. Y desde ese punto se suministraba todo lo necesario a las posiciones, se daba cobijo a las tropas, se dirigían las operaciones, etc. Normalmente estaba perimetrado por un muro bajo que se complementaba con sacos terreros. En su interior se disponían tiendas cónicas y edificios, normalmente de mampostería, dedicados a almacenes, cantinas, comedores, etc. El campamento de Anual llegó a tener 5.000 hombres. La operación para tomar una posición era casi siempre la misma. Desde un campamento de sector se movilizaba a una tropa numerosa que avanzaba hacia el lugar considerado idóneo para establecer un campamento secundario o posición. Esta operación se realizaba con la dificultad de los continuos disparos que realizaban las fuerzas bereberes con sus rifles. Se contestaba a ello con una artillería que daba cobijo a las tropas españolas que estaban encabezadas por indígenas, para evitar que los europeos cayeran en la operación y hubiese que repatriarlos, con las consiguientes consecuencias que suponían los fallecidos en África. Alcanzada la posición, los zapadores construían con suma rapidez un bloqueo o pequeño campamento para alojar a las tropas que debían permanecer en él. Acabada esta operación, la mayor parte de las fuerzas regresaban al campamento base o de sector. El bloqueo se construía con paredes de madera y sacos terreros, solía ser rectangular y estaba rodeado de alambre de espino. Una vez construidos estos enclaves, permanecían aislados, con comunicaciones muy precarias, sin agua, dependientes del aprovisionamiento exterior, con escasa protección y expuestos a los disparos pacos de los rifeños. La vida en los bloqueos era durísima. Los soldados tuvieron que adaptarse a esta situación de desamparo en la que estaban ubicados. Las aguadas eran muy peligrosas y en su ejecución caían muchos de ellos. El suministro no estaba asegurado y la compañía de chinches, ratas, piojos y otros animales, sí. Normalmente hacían batidas para eliminar a las ratas y ponían sus alimentos en lo alto para que fuesen inaccesibles. Carne y pan llegaban con normalidad si llegaba el avituallamiento. El agua se almacenaba en cubas y bidones. Sidi Idris, Afrau y Talilit. Estos lugares eran lo que los españoles llamaban posiciones, es decir, campamentos. Campamentos no muy grandes para controlar el terreno.
Sidi Idris y Afrau eran posiciones costeras, subidas en un alto frente a la playa. Talilit era una posición avanzada para asegurar la comunicación entre Dar Drius, que era un campamento base, y Sidi Idris.